Sexo y muerte son dos pulsiones directamente ligadas a la guerra. Aunque parecen cosas completamente separadas, las conquistas territoriales terminan siendo también conquistas simbólicas, las cuales desgraciadamente en muchos casos incluyen la violencia sexual sobre las mujeres. Para el nazismo esto fue una política de Estado planificada que se llevó a cabo en toda Europa y que resultó en la violación de más de 34.000 mujeres. Prostíbulos militarizados con esclavas de numerosos países, meretrices espías en Berlín y burdeles exclusivos para reclusos en campos de concentración son solo algunos de los métodos empleados por el Tercer Reich para dominar la vida sexual de sus soldados y prisioneros. En este nuevo video de historia militar queremos contarte en detalle cómo funcionaban esos macabros establecimientos y cuál fue la importancia de la prostitución para la política de conquista de Adolf Hitler. Comencemos. A medida que el nazismo fue avanzando sobre Europa, sumando nuevos territorios conquistados prácticamente a diario, los oficiales de alto rango entendieron que era necesario poner en funcionamiento no solo bases militares, sino también prostíbulos manejados por el Reich. Estos eran establecimientos donde los soldados germanos podían tener relaciones sexuales de manera forzada con las mujeres allí esclavizadas. Esta morbosa política de Estado tenía dos fines claros. Por un lado, promovió la sexualidad que el nazismo consideraba normal, evitando que los soldados incurrieran en la masturbación excesiva o en la homosexualidad. Por el otro, se intentaba mantener un control de las mujeres con las que confraternizaron los soldados, evitando epidemias de enfermedades de transmisión sexual que podrían reducir peligrosamente la cantidad de hombres disponibles para luchar. Por supuesto, los soldados no tenían problema en acatar las órdenes de sus superiores. Por lo general, los burdeles militares operaban en antiguas casonas, edificios o incluso en prostíbulos que pasaron a ser manejados por los oficiales de las SS. Se aprovechaba la estructura para transportar allí mujeres de la región o incluso muchachas de países lejanos, que eran instaladas como prisioneras en esos lugares. Uno de los ejemplos más increíbles se dio en la ciudad francesa de Brest, donde los oficiales de las SS instalaron un prostíbulo en una sinagoga. Una humillación tanto para las mujeres francesas como para el judaísmo. Bajo la estrella de David se leían los horarios en que los soldados de Hitler podían concurrir a consumir los servicios del lugar. Vale aclarar que cuando hablamos de servicios, en realidad nos referimos lisa y llanamente a violaciones sistemáticas por parte de las tropas alemanas. Las muchachas que vivían en esos prostíbulos militares no lo hacían de forma voluntaria. La enorme mayoría eran víctimas de raptos o secuestros masivos en poblados pequeños. Los oficiales llegaban, elegían a las muchachas más atractivas, principalmente aquellas que cumplían con los estándares arios de belleza, y las tomaban prisioneras. En la vida cotidiana de un joven nazi, el sexo con mujeres de raza eslava se encontraba totalmente prohibido, ya que se las consideraba una casta inferior. Sin embargo, dentro de los prostíbulos se permitía ese tipo de relaciones. Lo único que escapaba a la tolerancia de las SS eran las mujeres judías y gitanas, las cuales eran excluidas y llevadas a campos de concentración. Más adelante te contaremos cuál era el horroroso rol que muchas allí cumplían. Estos crímenes de guerra no fueron un secreto. Durante la contienda, varios estados invadidos de Europa emitieron denuncias oficiales sobre los raptos masivos de mujeres. El gobierno polaco en el exilio hizo lo propio el 3 de mayo de 1941. Afirmando que las SS realizaba redadas para llevarse a jóvenes polacas para sus oscuros prostíbulos militarizados. Lo increíble es que en los papeles el nazismo consideraba la prostitución como una enfermedad social que degeneraba las mentes de los jóvenes, pero parece que esa regla moral no aplicaba en tiempos de guerra.
Ni los oficiales del Tercer Reich se mantenían al margen de esta práctica. La vida en los burdeles nazis era un verdadero infierno en la tierra, con condiciones de salud infrahumanas. En los viejos edificios destruidos vivían varias muchachas que dormían y recibían a sus violadores en la misma cama. No había cambios de ropa ni comidas nutritivas, solo las condiciones básicas para que las esclavas resultaran lo suficientemente atractivas para las tropas germanas. Un problema frecuente era el de las enfermedades sexuales, entre las que se encontraba la sífilis y la gonorrea. Si una muchacha era diagnosticada con estas afecciones, era tratada de forma muy rudimentaria y desinteresada. Siempre habría una prisionera para reemplazarla. Si la joven no mejoraba pronto, su destino era la ronda de fusilamiento y una tumba sin nombre. Como te adelantamos, el manejo militar de los prostíbulos buscaba también apaciguar las epidemias de dichas enfermedades, las cuales podían dejar fuera de combate a un soldado durante mucho tiempo. Fue justamente por eso que la espía británica Virginia Holt organizó una serie de burdeles clandestinos donde las mujeres contagiaron de forma consciente a los soldados, aunque eso es tema para otro video. Como verás, el sexo y la prostitución son una parte fundamental dentro de la guerra. Para los soldados alemanes que ocuparon Francia, el verano de 1940 se sintió como una larga vacación en el que tuvieron la oportunidad de ocupar la ciudad más preciada del enemigo, pero también de coquetear y acosar a las mujeres francesas, tal como lo hacen estos fotógrafos nazis amateur. El país galo fue uno de los principales epicentros de la prostitución europea. Muchos autores describen de forma irónica que entre 1940 y 1945 se vivió una edad de oro para el oficio en dicho país. Las meretrices expandieron sus negocios como nunca antes y más de 10.000 mujeres tuvieron que convertirse en prostitutas para sobrevivir los horrores de la guerra. La enorme mayoría de sus clientes eran los mismísimos nazis que habían humillado a su ejército y a su pueblo. No obstante, a medida que el sexo pago aumentaba, de la misma manera crecía el odio y el resentimiento del resto de los franceses para aquellas que ofrecían sus servicios al enemigo. Lo trágico es que para muchas de las mujeres que fueron víctimas de los prostíbulos alemanes en Europa, el infierno no terminó en 1945 con la derrota incondicional del Tercer Reich. Una vez culminado el conflicto, las meretrices fueron perseguidas como traidoras a la patria y colaboradoras del régimen nazi. En Francia, las prostitutas fueron linchadas, desnudadas en público, rapadas y se les pintó una esvástica en la cara, como se puede ver en este impactante video. Como la marca de Caín, estaban obligadas a marchar con la señal de que se habían acostado con oficiales de las SS. Otras fueron rapadas, por lo que pasaron a la historia como femmes tendues o mujeres afeitadas. En estos casos fueron víctimas de la violencia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los campos de concentración eran un mundo aparte de la realidad, con sus propias reglas y horrores, lo cierto es que dentro de esas instalaciones funcionaban varias instituciones del mundo exterior, y los prostíbulos no eran la excepción. Tal vez pienses que esos espacios estaban reservados solo para los guardias y oficiales que vigilaban los campos, pero también había mujeres destinadas a los presos de mayor importancia, aquellos que colaboraban con el nazismo o que organizaban la fuerza laboral de sus compañeros de penuria.
Las mujeres que trabajaban en esas instalaciones no lo hacían de forma voluntaria, sino que eran obligadas y amenazadas. Uno de los primeros burdeles de campos de concentración, o Lagerbordel, fue instalado en el campo de Mauthausen en 1942 para incentivar la productividad de los prisioneros. En junio de 1943 se instaló uno en Auschwitz y al siguiente mes otro en Buchenwald. Esa política tomó inspiración de los gulags soviéticos, donde la cantidad de trabajo determinaba la ración de comida que recibía un prisionero. Aquellos que trabajaban de forma adecuada y colaboraban con los oficiales de las SS tenían permiso para acudir allí. Este servicio fue principalmente utilizado por los capos, prisioneros de cierto estatus dentro del campo, con una vida un tanto menos dura y más acceso a recursos como comida e higiene. El resto de los prisioneros no tenían la energía necesaria para acudir a estos establecimientos. Los encuentros sexuales en estos prostíbulos eran totalmente supervisados y planificados. De acuerdo con los investigadores, solo se permitía la llamada posición misionero y el acto debía durar como máximo 15 minutos, ni un minuto más. El horror generalmente acontecía por la noche, entre las 20 y las 22 horas, aunque los domingos el turno era muchísimo más largo, por lo que era la jornada más excruciante y dolorosa para las prisioneras. Debían soportar horas eternas, recibiendo a violador tras violador en sus aposentos. La existencia de los Lagerbordel dio origen a una nueva forma de comercio dentro de los campos de concentración: el intercambio de cupones que podían ser cambiados por encuentros sexuales. El negocio era monopolizado por los criminales comunes, aquellos que antes de ser apresados ya se dedicaban a romper la ley. Se usaba un sistema de triángulos verdes que podían canjearse por 15 minutos de sexo. También existe evidencia de que en algunos casos las mujeres apresadas tenían un tatuaje en sus pechos con la inscripción Feldhure, o puta del campo, una humillante manera de identificarlas y separarlas del resto de la población carcelaria. Como ya dijimos, las mujeres de los burdeles intracarcelarios eran forzadas a realizar esta labor y provenían de diversos campos de concentración distribuidos en Europa. Por ejemplo, uno de los más frecuentes era el campo enteramente femenino de Ravensbrück, en el cual se seleccionaba a las jóvenes más atractivas y en lo posible sin ascendencia judía. Los oficiales de las SS idearon un método perverso que alineaba a las prostitutas, brindándoles beneficios mínimos como raciones apenas superiores o la posibilidad de higienizarse. Esto generaba envidia y resentimiento en el resto de la población femenina de los campos, rompiendo así cualquier posibilidad de colaboración entre las mujeres apresadas. Nina Mikhailovna, prisionera de un campo de concentración, años después admitió: cuando nos enterábamos que una de las chicas de nuestro bloque había sido elegida, la capturábamos, le tirábamos una manta y la golpeábamos hasta que no pudiese moverse. No sabíamos si ella se recuperaría. Ellas solo buscaban un mejor trato y nosotras las castigábamos de esta manera. Se estima que en total unas 200 mujeres trabajaron en estos prostíbulos bajo la promesa de ser liberadas a los 6 meses, algo que jamás sucedió. Por si la violación masiva de mujeres no era crimen suficiente, el Tercer Reich también emprendió una morbosa campaña de reeducación sexual dentro de los campos de concentración. Además de usar los prostíbulos para controlar a los reos, fomentar la colaboración y prevenir disturbios, Heinrich Himmler también intentó usarlos como un medio para mostrarle a los prisioneros del Triángulo Rosado, es decir, a los homosexuales, los placeres del sexo opuesto. Se trataba de una terapia de conversión, una suerte de cura para la homosexualidad, algo que el Tercer Reich consideraba una degeneración moral propia de la modernidad. Los historiadores afirman que Himmler ordenó que todos los prisioneros gays hicieran visitas obligadas una vez por semana a los prostíbulos del campo, como un medio para curarlos de su atracción al mismo sexo. Una vez que terminó la guerra, las pocas mujeres que sobrevivieron a ese tormento tuvieron que soportar el estigma de ser prostitutas de campo, pese a haber sido en realidad víctimas de la violencia del sistema nazi. La enorme mayoría de las muchachas que trabajaban en burdeles intracarcelarios eran de origen alemán, pero habían sido catalogadas por los nazis como asociales. Cuando concluyó el conflicto, nunca fueron reconocidas como víctimas ni compensadas de forma acorde.
Los nazis definían como asociales, por ejemplo, a las personas sin hogar, alcohólicos, músicos ambulantes, prostitutas o a toda mujer que no entraba en la visión ultraconservadora de los nazis. Por lo general, eran personas de entornos muy pobres. La prostitución dentro de los campos de concentración fue un secreto oscuro al menos hasta principios de los años 70, cuando se publicaron varias memorias donde se hablaba de este aspecto con cierta profundidad. Sin embargo, el tema siguió siendo tabú en las investigaciones sobre el nazismo hasta la mitad de los años 90, cuando nuevas publicaciones de investigadoras femeninas rompieron el silencio. Uno de los casos más extraños y particulares del uso de la prostitución como política de guerra fue el Salón Kitty. Se trataba de un selecto burdel berlinés operado por el nazismo, en el que además de ofrecer sexo y placeres, se llevaba a cabo una campaña de espionaje hacia figuras importantes. El lugar funcionaba en el número 11 de la calle Giesebrechtstraße, donde se erige un edificio con bajos comerciales que albergan una tienda de audífonos y otra de decoración de interiores. Sin embargo, entre 1930 y 1942 funcionó allí el que fue conocido como el mayor prostíbulo del Tercer Reich. El nombre importante en esta operación era el de Katje Emma Sophie Schmidt, alias Kitty Schmidt, una mujer que operaba como la Führer de los 500 metros cuadrados del tercer piso del edificio. Allí trabajaban prostitutas llegadas desde toda Europa, principalmente de países como Polonia o Checoslovaquia. Kitty era una profesora de música de unos 40 años que había vivido en diversas partes del mundo y había aprendido los secretos de la noche, encontrando en los burdeles un negocio seguro y con demanda perpetua. En los papeles, los nazis estaban en contra de este tipo de establecimientos que durante los años 20 proliferaron en todo Berlín. Ten en cuenta que previo al nazismo se estima que 125.000 mujeres y 35.000 hombres se dedicaban a los servicios sexuales. La diferencia es que el Salón Kitty tenía el propósito de ser un lugar de encuentro para diplomáticos extranjeros asentados en Berlín o de paso por la capital, aunque también frecuentaban el lugar militares y potenciales enemigos internos del régimen de Adolf Hitler. Las habitaciones del burdel eran el lugar ideal para conocer los secretos de los hombres más importantes de la ciudad. En la intimidad del vestíbulo del salón, donde reposaba un piano de cola, candelabros de cristal y gruesas alfombras, era previsible que se hicieran confidencias que podrían ser utilizadas por los dirigentes nazis para castigar a disidentes o adelantarse a decisiones de países amigos. Para ello se instaló un dispositivo de escucha con micrófonos. Lo hablado en las habitaciones del tercer piso llegaba hasta el sótano, donde una red de cables transportaba el sonido para grabarlo en grandes discos. Los artífices del plan fueron dos jóvenes de alto rango del régimen nazi. Por un lado, Reinhard Heydrich, responsable máximo de la seguridad y posteriormente coartífice del Holocausto, quien tuvo la idea. Y por otro, uno de los principales exponentes del espionaje alemán, Walter Schellenberg, quien la llevó a la práctica. O al menos esta fue la versión oficial durante décadas, ya que con el tiempo se ha puesto en disputa cómo funcionaba realmente el Salón Kitty. Lo cierto es que hay muchísimos misterios detrás del funcionamiento de este establecimiento, desde el verdadero método de espionaje a la frecuencia con la que acudían personalidades importantes. Una de las historias más reproducidas es la de Galeazzo Ciano, yerno de Benito Mussolini, quien acudía a un cine cercano al prostíbulo. Una vez que las luces bajaban y comenzaba la película, el italiano se marchaba en secreto para consumir los servicios de las muchachas de Schmidt. Ciano regresaba minutos antes de que terminase la película, justo a tiempo para aplaudir y elogiar las actuaciones y los giros de la trama. Los historiadores tampoco están seguros del rol de Madame Miss Kitty. ¿Era una colaboracionista que simpatizaba con el nazismo o la obligaron a colaborar desde su área de experiencia? Mucho de lo que supuestamente se sabe suele confundirse con otra película, Salón Kitty, un film de explotación del director italiano Tinto Brass.
En ese film, los hechos son exagerados y tienen mucho de fantasía perversa. Tal fue el impacto de las prostitutas espías del nazismo que durante los años 70 se filmaron toda una serie de películas contextualizadas en los prostíbulos y burdeles del Reich. Por supuesto, al igual que en el film de Tinto Brass, el porcentaje de veracidad se encontraba ampliamente diluido en ficciones exageradas y morbosas. Lo paradójico es que las historias narradas por las verdaderas sobrevivientes a la prostitución durante esta época relatan hechos mucho más cruentos y salvajes que los de cualquier película de terror. La prostitución, tanto forzada como voluntaria, fue uno de los fenómenos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Tercer Reich, esta práctica fue militarizada y empleada como arma de combate, tanto para control interno como para llevar a cabo ambiciosas operaciones de espionaje. El uso como herramienta de algo que la ideología nazi consideraba como amoral y degenerado es solo una muestra más de la inconsistencia narrativa dentro de las creencias del nacionalsocialismo. Imagina que existe un sitio donde los oficiales más importantes del imperio nazi van en busca del máximo placer que su bolsillo pueda pagar. Es un lugar de fantasías inimaginables, donde las perversiones más oscuras de los lugartenientes de Hitler se vuelven realidad. Las mujeres más hermosas de Europa están allí, dispuestas a cumplir todos sus deseos a cambio de un precio exorbitante. No cualquiera puede permitirse una visita aquí, pero quienes pueden pagarla siempre vuelven. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Le Javanet, el lujoso burdel de los jerarcas nazis. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1940 las fuerzas del Tercer Reich parecían imbatibles y todos contemplaban con una mezcla de espanto y asombro cómo Europa caía bajo las garras de Hitler. Las tropas del Führer se adueñaron de Francia a una velocidad increíble. Los galos estaban desorganizados y su ejército no logró frenar de ninguna manera a los temibles Panzer alemanes. La defensa fue un completo fracaso que se saldó con la conquista militar de la nación, que quedó dividida en dos. Por un lado se montó la zona de ocupación militar en el norte, administrada por los alemanes. Por el otro, en el sur, se estableció la Francia de Vichy, un estado colaboracionista ávido de obtener el favor de los nazis. A continuación escucharemos el momento donde el primer mandatario de Francia anuncia a su pueblo la rendición. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. A pesar de que esto fue una tragedia para la población, lo cierto es que para las prostitutas, la invasión germana significó el inicio de su edad de oro. Nunca antes hubo tanta demanda de meretrices en Francia, a punto tal que se convirtieron en uno de los grupos sociales más beneficiados durante aquel período. Resulta interesante el hecho de que en Berlín, la ciudad que era el corazón del Tercer Reich, los burdeles estaban terminantemente prohibidos. Hitler había calificado a la prostitución como un oficio inmoral, cuyo único fin era sumergir a la raza aria en la decadencia. Quienes la ejercieran eran consideradas criminales, por lo que en consecuencia eran duramente perseguidas por la policía. Sin embargo, los nazis no aplicaron estas mismas políticas en los territorios conquistados. De hecho, en estos sitios la prostitución no solo estaba permitida, sino que además era administrada por las propias autoridades de ocupación militar. El ejército alemán se atrevía a contradecir las palabras del Führer y sostenía que las meretrices eran necesarias para los soldados. Creían que los hombres, al estar alejados de su hogar y sometidos a la presión constante de la guerra y la vida militar, necesitaban satisfacer sus deseos para mantener la moral elevada. De todas formas, esto no significaba que la tropa pudiera mezclarse libremente con cualquier prostituta callejera, sino que había normas estrictas que regulaban cómo debía ser su comportamiento sexual. La Wehrmacht clasificó a los burdeles en dos categorías diferentes:
Por un lado se encontraban los prostíbulos de guarnición, ubicados en las ciudades más grandes, que por definición eran los que tenían más tropas de ocupación y consecuentemente más demanda de meretrices. Por el otro había burdeles de campo, que se ubicaban en la retaguardia de las líneas de batalla. Un hombre que estuviera exhausto como consecuencia de un combate que se extendió a lo largo de varios días, podía solicitar a sus oficiales un permiso especial para descansar. Durante su pequeña licencia estaba habilitado a visitar a las prostitutas de campo para quitarse el estrés de encima. Para los comandantes era una forma de mantener a los hombres contentos y concentrados, además de una manera de evitar que cayeran en la desesperación y desertaran. En Francia, la consecuencia inmediata de la invasión alemana fue la escasez de meretrices. Al enterarse de que los germanos se dirigían hacia allí, muchas abandonaron el país por miedo a lo que podía sucederles. Después de todo, en Berlín sus colegas eran perseguidas con saña, por lo que tenían buenas razones para estar asustadas. Cuando el gobernador militar designado por la Wehrmacht se enteró de que había pocas prostitutas, su primera reacción fue culpar a la resistencia. Denunció que aquello era un complot de los guerrilleros antinazis que buscaban minar la moral de los alemanes. Sin embargo, la solución a este problema llegó a las pocas semanas, cuando los invasores establecieron remuneraciones elevadas para las meretrices. Podían ganar más dinero ofreciendo servicios sexuales que en cualquier otra posición laboral. Como si fuera poco, en ocasiones también se les pagaba con bienes de lujo, como joyas, cuadros o alimentos de calidad. Esto era lo que sucedía cuando una prostituta se convertía en la protegida de algún oficial importante. La protección de los conquistadores era algo fundamental y nada despreciable en aquellos tiempos inciertos, donde los nazis campaban a sus anchas y eran los amos y señores de Francia. Por fortuna para los amantes de los prostíbulos, contaban con la famosa Guía Rosa, un popular libro que contenía indicaciones de todos los lupanares de Francia. Veamos cómo era un ejemplar de esta agenda. Eh bien, le petit livre rose, c'est-à-dire que c'était le guide. Le guide rose, c'était l'espèce de gomillot des bordels. Alors, guide rose, annuaire indicateur des maisons et salons de société, maisons de massage et de rendez-vous de Paris, province et colonies, 1934. Alors là, d'abord, il y a évidemment des publicités de toutes sortes pour les préservatifs, la lingerie spécialisée. Il y a même un peu de publicité pour les pêcheurs, ce qui prouve que les tauliers sûrement se livraient à ce genre de distraction. En este contexto, el burdel que se convirtió en el sitio más codiciado por los oficiales nazis fue Le Javanais de París. Este recinto había abierto sus puertas en 1878 en el número 12 de la Rue Javanais, la calle que le dio su nombre. Aunque sus orígenes se pierden en la oscuridad del tiempo, se sabe que fue fundado por una irlandesa conocida como Madame Kelly. Esta mujer tenía importantes contactos con el Jockey Club de París, una institución para hombres de élite. A través de ellos consiguió inversores para comprar un edificio de 7 pisos y convertirlo en un centro de lujuria y exotismo. La fachada era sencilla, de manera que una persona desapercibida que caminara por allí no podría imaginarse todo lo que sucedía dentro. Sin embargo, había un curioso cartel en la entrada que anunciaba que aquella era una casa de todas las naciones. Esto no significaba que las meretrices provinieran de varios países, sino que había habitaciones temáticas ambientadas para trasladar a los clientes a diferentes eras y partes del mundo. Los cuartos más famosos eran el árabe, el hindú, el japonés, el medieval, la sala Pompeya y la Luis XVI. En total había 20 habitaciones y poco menos de 30 prostitutas, que habían sido seleccionadas entre las mujeres más bellas de Europa. El sitio destacaba por el lujo y era fácil advertir que los inversores habían desembolsado una millonada para que la decoración fuera nada menos que excelsa. En el interior había cuadros pintados por el artista Charles Touchet, que estuvo un año entero diseñando los frescos que ambientaron el lupanar. Como podrás imaginarte, no cualquiera podía acceder a los placeres de Le Javanais. El burdel estaba reservado solamente para los hombres de la élite más adinerada del continente. En el siglo XIX, cuando el burdel apenas había abierto sus puertas, su visitante más famoso fue el príncipe de Gales,
quien sería el futuro rey de Inglaterra, Eduardo VII. Se dice que era un cliente regular del burdel y que su habitación favorita era la hindú, ya que contenía un curioso objeto. Se trataba de la silla del amor, un asiento donde el príncipe podía recostarse y tener sexo con dos mujeres al mismo tiempo. Estaba diseñada para sostener su peso y no aplastar a sus parejas en el acto, ya que el príncipe era un hombre sumamente corpulento. Décadas más tarde, la silla del amor se convertiría en uno de los juguetes favoritos de los nazis. En la actualidad se encuentra a la venta y aquí puedes ver a la curadora hablando de ella. So it's a siège d'amour or love chair. It was used by Edward VII of England before he became king. In his younger years, he liked to run off to Paris to frolic with women, ladies of the night, if you will. So it was designed for his personal use at Le Chabanais, one of the most notorious brothels of Paris. It dates to about 1890, and it could be yours. En tiempos de la ocupación a este burdel solamente ingresaban los oficiales más importantes de la Wehrmacht, incluidos aquellos que manejaban los destinos del imperio nazi. Fue así como Hermann Göring se convirtió en el cliente de mayor renombre de este tiempo. El lugarteniente de Hitler disfrutaba de perderse durante horas dentro del Loujabanais, tomando baños de champán en una bañera de cobre y gozando en la silla del amor del príncipe Eduardo VII. La tropa común tenía que contentarse con el resto de los prostíbulos de París, los cuales evidentemente no eran así de lujosos. Por su parte, las meretrices estaban encantadas de poder atender a los alemanes. Ellas pronto descubrieron que muchos de los rumores sobre el trato de los germanos a las mujeres eran infundados. Al inicio de la invasión se decía que eran violentos, agresivos e iracundos, es decir, que eran réplicas del Führer. Con el correr de las semanas, las prostitutas se dieron cuenta de que en realidad eran iguales a cualquier otro hombre, al menos en la intimidad. De hecho, hasta llegaron a preferirlos a los franceses, ya que se esparció el rumor de que los alemanes eran más cultos, corteses y generosos. Años después de la Segunda Guerra Mundial, Fabienne Jamet, una proxeneta de la época, escribió sus memorias. En ellas narra su experiencia de aquellos tiempos y dice lo siguiente: recuerdo a esos soldados de las SS, todos vestidos de negro, todos tan jóvenes y hermosos, dotados a menudo de extraordinaria inteligencia. Incluso sabían hablar francés e inglés. En otra ocasión, viendo que algunos de sus clientes favoritos estaban a punto de abandonar París para marchar al frente de batalla, les dijo lo siguiente: ustedes están locos, van a matarse. Que vaya Hitler a luchar en vez de ustedes. No fueron pocas las meretrices que se involucraron en relaciones intensas con los invasores. Como te contábamos anteriormente, para muchas de ellas era una forma de tener un patrón que le brindara protección y seguridad. Si bien las prostitutas vivieron la ocupación nazi como una edad de oro, lo cierto es que para el resto de la población las cosas fueron muy diferentes. La opresión del gobierno alemán se tornó insoportable y esta situación llegó a su límite durante la última etapa de la guerra, cuando la miseria se adueñó de Europa. En ese contexto, las meretrices comenzaron a ser señaladas como cómplices del régimen. Se decía que estaban practicando colaboracionismo horizontal, un juego de palabras para acentuar que intercambiaban favores sexuales por bienestar. A pesar de que esto era exagerado y la mayoría simplemente cumplía con su oficio, nada de esto importaba. Para el pueblo francés, estas mujeres eran tan culpables como el peor de los jerarcas nazis y debían ser castigadas. La situación estaba a punto de llegar a su clímax. Hacia junio de 1944, los enemigos del fascismo dieron inicio a la liberación de Francia, una maniobra donde la resistencia tuvo un rol destacado. Poco más tarde, en agosto, los soldados alemanes guarnecidos en París se rindieron y abrieron las puertas a los aliados. De esta manera, la nación gala recuperó su independencia. Los líderes del régimen de Vichy fueron sometidos a un juicio por traición a la patria. La sentencia más brutal estuvo reservada para el primer ministro Pierre Laval, quien era el verdadero dirigente del Estado. El 15 de octubre de 1945 fue condenado a muerte, conducido ante un pelotón de fusilamiento y ejecutado. El gobierno surgido tras la liberación de Francia le puso fin al sistema de burdeles regenteados por el nazismo. Ahora la situación había tomado un giro de 180 grados.
Las meretrices que antaño fueron las más beneficiadas por la ocupación, ahora se encontraban en el ojo de la tormenta. Había una población enardecida dispuesta a ejercer justicia por mano propia y vengar los tiempos de abusos e impunidad. Los supuestos cómplices de Hitler fueron sometidos a una brutal cacería y las prostitutas fueron algunas de las más afectadas por ella. En aquellos caóticos días podían verse las calles atestadas de multitudes furiosas persiguiendo con saña a las colaboradoras horizontales. Una vez que las atrapaban, las sostenían entre varios mientras les pasaban un cuchillo por la cabeza, afeitándolas por completo para dejarlas peladas. Este castigo se remontaba a la Edad Media y era una forma de humillar a las mujeres infieles. Se les quitaba el pelo, que era considerado su atributo más característico, así como su principal herramienta de seducción. Aquí puedes ver a una de las víctimas siendo llevada como un trofeo. Sin embargo, los escarmientos no terminaban aquí. Las más desafortunadas eran apaleadas hasta que estaban cubiertas de moretones y sangrando por decenas de heridas. A continuación, eran subidas a un camión y paseadas a lo largo y ancho de todo París, de manera que los ciudadanos pudieran insultarlas, escupirlas y abuchearlas. Nadie podría haberse imaginado que una de las meretrices de Loujavanais, que hasta hacía poco era uno de los lugares más exclusivos de la urbe francesa, ahora fuera ultrajada de semejante manera. La historia del lupanar más famoso de París terminó en 1946, cuando el gobierno ordenó cerrar todos los burdeles. En 1951, los bienes del sitio fueron vendidos en una subasta, lo que dio como resultado que el público conociera la verdad de lo que sucedía en su interior. Fue así como salieron a la luz los detalles más escandalosos sobre las habitaciones temáticas y los objetos como la silla del amor de Eduardo VII. En la actualidad, en donde antes funcionaba Loujavanais, hay un edificio de departamentos de uso particular. Ya no quedan rastros de lo que antaño fue un albergue de placer para los jerarcas nazis. Las noches de la ocupación de Francia fueron fantásticas. Nuestros burdeles nunca estuvieron mejor cuidados. Esta frase pertenece a Fabien Jamet, quien fuera regente de un prostíbulo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1940, cuando las tropas del Tercer Reich invadieron la nación gala y la conquistaron sin esfuerzo, la demanda de meretrices creció hasta niveles insospechados. Nunca antes la prostitución había vivido una edad de oro como en ese momento, hasta tal punto que algunas de estas mujeres fueron de las más beneficiadas por la presencia del nazismo. Sin embargo, ellas no se imaginaban los sufrimientos que atravesarían una vez que los soldados de Hitler iniciaran la retirada del país. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los terribles castigos a mujeres luego de la liberación de Francia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Adolf Hitler siempre afirmó que la prostitución era una actividad inmoral y calificó a quienes la ejercían como asociales, es decir, criminales que provocaban la decadencia de la raza aria. Sin embargo, a pesar de que las meretrices estaban prohibidas en Berlín y que eran perseguidas con saña, el Führer no aplicó las mismas leyes en los territorios conquistados. En ellos, la prostitución no solo estaba permitida, sino que era estrictamente administrada por las autoridades del Tercer Reich. La Wehrmacht consideraba que era inevitable el hecho de que sus soldados se vieran tentados por las mujeres. Por eso, en vez de permitir que se mezclaran con prostitutas callejeras que esparcieran enfermedades venéreas entre el ejército, los altos mandos prefirieron establecer una firme burocracia en los burdeles.
Apenas comenzó la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán delineó las normas para controlar los prostíbulos. Estos lugares fueron divididos en dos clases. La primera de ellas eran los lupanares de guarnición, ubicados en los principales centros urbanos, que era donde había mayor cantidad de tropas estacionadas y, en consecuencia, donde habría más demanda de prostitutas. La segunda eran los burdeles de campo, emplazados detrás de las líneas de batalla de los principales frentes bélicos. Allí los soldados que estaban en combate podían solicitar un descanso de 1 o 2 días y acudir al prostíbulo. Para los altos mandos, esta era una forma de liberar el estrés, mantener la moral elevada y evitar las deserciones. Cada burdel de la Wehrmacht estaba controlado por un comandante militar, cuya tarea era mantener el orden dentro del establecimiento y asegurarse de que se cumplieran los protocolos para acceder a sus servicios. Lo primero que debía hacer un soldado era someterse a una inspección médica para comprobar que no tenía ninguna enfermedad venérea. Si la superaba, le asignaban un burdel y le daban un pase que tenía un espacio para que la prostituta pusiera su firma. También recibía un preservativo y un desinfectante en aerosol. El hombre estaba obligado a desinfectar los genitales de la mujer y ella debía firmar el pase. De esta manera, en caso de que alguien apareciera con una enfermedad de transmisión sexual, los oficiales sabían a quién buscar. En 1940, los nazis ocuparon Francia con una velocidad sorprendente, y el ejército galo apenas logró ofrecer resistencia. Al haber una gran cantidad de soldados germanos en el país, la demanda de prostitutas creció hasta niveles nunca antes vistos, comenzando así la edad dorada de los burdeles franceses. Al inicio de la ocupación, el principal problema con el que se encontraron las tropas era que había pocas meretrices, debido a que muchas habían huido del país al enterarse de la invasión. De hecho, el gobernador militar de la Francia conquistada, el general Dietrich von Kohlstedt, se quejó de la escasez de mujeres y denunció que aquello era un complot de la resistencia. Esta situación, no obstante, comenzó a revertirse a medida que la Wehrmacht estableció remuneraciones elevadas para las prostitutas que ofrecieran sus servicios. No solo ganaban mucho dinero, sino que además recibían obsequios tales como alimentos, joyas, artículos de lujo y hasta obras de arte. Por otro lado, cuando una meretriz se ganaba la confianza de un soldado alemán, pasaba a contar con su protección, algo fundamental en aquellos tiempos tan inciertos. Según los cálculos de los historiadores, el número de prostitutas de París se multiplicó por 6 durante la ocupación, llegando a haber unas 10.000 en total. Todas ellas trabajaban en lupanares vigilados por las autoridades germanas. Las mujeres que optaban por ofrecer sus servicios de manera autónoma, como prostitutas callejeras, eran perseguidas y encarceladas. Por otro lado, entre las meretrices se corrió el rumor de que los soldados alemanes eran respetuosos y mucho más corteses que los hombres franceses. Fabienne Jamet era una proxeneta dueña de un burdel de lujo que, al finalizar la guerra, escribió un libro de memorias. Ella se refiere a esta situación de la siguiente manera: recuerdo a esos soldados de las SS, todos vestidos de negro, todos tan jóvenes y hermosos, dotados a menudo de extraordinaria inteligencia. Incluso sabían hablar francés e inglés. Sin embargo, al mismo tiempo, el resto de la población gala sentía un gran rechazo hacia los invasores y comenzaron a tildar a las prostitutas de colaboracionistas horizontales. El odio hacia estas mujeres, que eran vistas como privilegiadas a costa del sufrimiento del pueblo francés, fue acumulándose de manera silenciosa hasta su inevitable estallido. En 1944 los aliados liberaron Francia y el sistema de burdeles del nazismo llegó a su fin. Las prostitutas, que antes eran protegidas por los soldados del Tercer Reich, se encontraron abandonadas en medio de una población enardecida que estaba empecinada en hacer justicia por mano propia contra todos quienes hubieran ayudado a los nazis. Las meretrices fueron el principal objetivo de los hombres que afirmaban ser vengadores del honor francés. Estas mujeres eran perseguidas por la calle como si fuera una cacería, y una vez que daban con ellas, les afeitaban la cabeza con un cuchillo.
Esto era un castigo medieval cuyo objetivo era arrebatarle lo que se suponía que era su atributo más seductor. Otras prostitutas eran molidas a golpes, subidas a un camión y paseadas por la ciudad para que todos pudieran abuchearlas e insultarlas. A algunas se las embadurnaba en alquitrán, se les dibujaba una esvástica en la frente y se las obligaba a desfilar por la calle. En ocasiones el sadismo era mayor y la esvástica era grabada con un cuchillo como forma de recordarles durante el resto de sus días que habían colaborado con los nazis. Las más desafortunadas eran brutalmente fusiladas. Sin embargo, no todas las castigadas por el pueblo francés eran prostitutas profesionales. A veces se trataba de empleadas domésticas contratadas por jerarcas alemanes y mujeres solteras que le habían alquilado una habitación a un soldado para ganar dinero extra. Otras eran madres viudas cuyos maridos habían muerto en la guerra, que no tenían más remedio que aceptar una relación con un oficial para conseguir alimento y comida para sus hijos. Las multitudes furiosas no hicieron diferencia entre ellas y las castigaron a todas por igual. Jock Colville, funcionario británico que estaba visitando Francia, lo recuerda de la siguiente manera. Observé el paso de un camión abierto al que acompañaban los abucheos del pueblo francés con una docena de mujeres miserables en la parte de atrás. Estaban llorando y agachaban sus cabezas rapadas con vergüenza. Disgustado por esta crueldad, pensé que los británicos no habíamos conocido invasión u ocupación durante 900 años, así que no estábamos en condiciones de juzgarlos. Se estima que al término de la Segunda Guerra en Francia habían nacido 80.000 niños como fruto de las relaciones con soldados nazis. Finalmente, en el año 2009, Alemania les concedió a todos ellos la nacionalidad germana. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que las prostitutas francesas eran colaboracionistas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.